Hola amigos, bienvenidos al canal. Esto es Trigo y Artesano y para los que no me conocen, yo soy Rubén. En este video, como pueden ver, les quiero mostrar unas empanadas de carne al estilo argentino, hechas con carne vegetariana. Hoy por hoy en el mercado hay muchas marcas de carne hecha a base de plantas y yo les quiero mostrar que también se puede usar para hacer empanadas. Aquí les quiero que vean la diferencia entre esta, que es una empanada con carne normal, y esta, que es una empanada con carne a base de plantas, carne vegetariana, vegana. La diferencia de sabor no hay. Casi podría decirles que es más rica la vegetariana que la de carne, aunque muchos se enojen por el comentario, pero les aseguro que quienes no saben que es una empanada vegetariana y la prueban, no se dan cuenta, piensan que están comiendo una empanada de carne normal. Así que espero que les guste la receta, vamos a ver el video y a ver cómo hacerlas. Para hacer este relleno de empanadas de carne vegetariana, vamos a empezar como empezamos con un relleno de carne normal. Yo pongo en una sartén un poquito de manteca y un poquito de aceite para ayudar a rehogar los vegetales, la cebolla, pimientos. Esperamos un poquito que se empiece a... y vamos a agregar cebolla picada junto con el blanco de la cebolla de verdeo, le vamos a poner pimientos cortados. Yo en este caso estoy usando pimiento de colores para que le dé un poquito más de color, de vista a las empanadas, y le pongo un poquito de sal para que suelten su jugo. El sabor de estas empanadas de carne vegetariana es igual al sabor de las empanadas de carne normales. Hay mucha gente que no es vegetariana que ha probado estas empanadas y ni siquiera se han dado cuenta de que no eran de carne verdadera, sino que era de carne elaborada en base a plantas. Así que bueno, vamos a dejar que se vaya rehogando esto a fuego medio y después seguimos con la receta. Mientras los vegetales se van transparentando, lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de tomate triturado. Esto nos va a ayudar con el relleno para darle un poquito más de untuosidad al relleno, que el tomate se vaya cocinando un poquito también. Y una vez que estos vegetales se amigaron, lo que vamos a hacer es agregarle, yo uso esta carne molida en base a plantas, que es totalmente vegetariana. Se lo vamos a agregar. Esta viene congelada, pero hay otras que vienen natural también. Y le voy a agregar un poquito de cerveza. Todo esto ayuda a que, como esta carne tiene el sabor de carne pero no tiene grasa, entonces esto va a ayudar a que el relleno sea un poco más untuable y tenga el mismo sabor que tienen las empanadas de carne.
Esta carne ya viene precocida, pero de todos modos la vamos a dejar unos minutitos acá que se termine de cocinar y después le agregamos todo lo demás del relleno. Luego de haber calentado más que cocinado la carne a base de plantas, lo que hacemos es agregarle aceitunas, pasas de uva, la parte verde de las cebollas de verdeo y los condimentos. Los condimentos siempre son a gustos de cada uno. Yo le estoy poniendo ajo en polvo, sal, pimienta, un poquito de ají molido, perejil y comino. El comino es infaltable en las empanadas argentinas. Así que este relleno ahora lo vamos a dejar enfriar y lo vamos a llevar al refrigerador a darle frío hasta el momento en el que vayamos a armar las empanadas. Lo que le falta es el huevo duro en el momento de armarlas y después, bueno, viene la cocción, armar las empanadas y cocinarlas. Así que eso lo vemos más adelante. Bien, y llegó la hora de armar las empanadas vegetarianas. Estas empanadas de carne hecha a base de plantas. La manera de hacerla es como armamos todas las empanadas. Yo utilizo el dedo para ponerle un poquito de agua. Siempre tengan en cuenta de tener las manos muy limpias para hacer estas cosas. La cerramos bien, que no nos quede aire. Y el repulgue tradicional. Cuando las hago junto con la de carne siempre trato de hacerle algo que las distinga a las de carne normales. Le sacamos el exceso de harina que pueda tener. Tenemos el huevito. Una vez que armé las empanadas, a mí me gusta pintarlas con un huevo batido y ponerles un poquito de azúcar por encima. Eso va a gusto de cada uno. Hay mucha gente que le gusta dejarlas así criolla sin ponerle nada. Pero bueno, a nosotros nos gusta así, pintarlas y un poquito de azúcar espolvoreada por arriba. Nos parece que hace un buen contraste entre el salado de la carne y los condimentos y el azuquita que va por arriba. Y así como están, las llevo a un horno precalentado, 400 grados, un horno fuerte, por aproximadamente 10 minutos o hasta que estén doradas como nosotros queremos. Y este es el
resultado final. Las empanadas estuvieron 9 minutos en el horno, a un horno a 400 grados, un horno fuerte, hechas con disco casero, que si les interesa saber cómo hacer la masa al disco casero para empanadas argentinas, lo pueden buscar en nuestro canal, lo publicamos la semana pasada. Y estas son las empanadas de carne vegetariana de las que le hablé. Así quedan con nuestro disco casero, así quedan de rellenas, todavía están un poquito humeantes, con un sabor impresionante. Les puedo asegurar a los que no comen carne, a los vegetarianos, que esta es una solución muy aconsejable. Quedan con un sabor impresionante. Así que bueno, espero que les haya gustado la receta, la idea de hacerlas, de reemplazar la carne por una carne en base de plantas. Y espero que les haya gustado, que estén todos muy bien y hasta la próxima receta.